Gracias por la invitación. Bueno, ya hubo una introducción muy generosa del rector. Agradezco a todos los que están ahora mismo aquí para la plática. Vamos a dividirla en tres partes, si les parece. La primera, vamos a hacer un recorrido rápido de cómo llegamos a lo que es el periodismo digital y cómo llegamos a unos momentos de innovación. Hay diferentes momentos en los que hay rupturas. En los 90 fue un momento importante. Después les voy a platicar un poco de la estrategia que con todas estas tecnologías estamos llevando en el Universal. Y la tercera, y creo que la más valiosa, va a ser cuando interactuemos de qué es lo que, cómo la ven ustedes, qué es lo que esperan los que están estudiando comunicación. Nada más vamos a iniciar con un dato importante. El universal.com.mx es la plataforma número 1 de noticias en México, de lejos. Muy cerca solamente en medios con Televisa. En dispositivos móviles, que es la tendencia actual, somos el medio número 1. Tenemos más de 25 millones de navegadores al mes. Este mes, como saben, hubo un suceso en la Ciudad de México bastante noticioso, por lo cual rompimos récord y estamos en 35 millones de navegadores. Esto significa más o menos un alcance de 3 de cada 10 mexicanos de todo el país con acceso a internet entraron al Universal. Y un dato interesante es que fuera de la Ciudad de México, Michoacán es el segundo estado donde más nos visitan, con más de 1 millón de visitantes mensuales. Entonces, no somos ajenos, ni Michoacán del Universal, ni el Universal de Michoacán. Si les parece, iniciamos. Mi nombre y, bueno, siguiente. Quise iniciar con esta imagen, que es una imagen alrededor de los 1800, cuando la comunicación tardaba hasta 3 meses en llegar una comunicación de una ciudad a otra. Eran procesos muy largos, muy complicados. La gente obviamente no tenía la información, el acceso a la información que nosotros tenemos. Simplemente era el boca en boca, había una comunicación mucho más lenta de lo que ahora conocemos. Y nos vamos hasta alguien que dice una frase como esta. Muchos de ustedes saben Mark Zuckerberg, que es el creador o el co-creador de Facebook. Y vamos a ver cómo ahora mismo hay algo bien importante para los que estamos en la comunicación, no nada más quedarnos con usuarios. Ustedes saben que hoy en día la cantidad de puntos de acceso a la información es infinita. Hay medios nativos digitales, hay medios que ya tienen muchos años, hay otros que tienen menos, pero lo interesante es no nada más hablar de un proceso de venta, sino hablar de que el cliente es alguien que se engancha contigo. ¿Cómo haces que se enganche un usuario? Ahí está la clave. Hay sitios, y en la parte que tenemos, que es un centro de audiencias y de Big Data, nos pasamos analizando métricas y diferentes movimientos de cómo se comportan tanto en el mundo como en México, y nos damos cuenta que algo que se le conoce como el rebote o el bounce rate, todos los sitios tienen más de 80%, es decir, la gente ya entra por Facebook, ve una nota y se va, o entra googleando alguna nota y se va. Ahí lo interesante es cómo los retienes para que se queden contigo. Hace no mucho tiempo se sustituyó muchas cosas de las que hoy tenemos de la comunicación para estar en familia, viendo la televisión, platicando entre familia, y eso era lo que era la comunicación, una comunicación que es solamente unidireccional y que se trasladó a estos otros medios de comunicación, y eran los medios reyes del siglo XX. Había una persona, un reportero que estaba de un lado y se llevaba la comunicación de donde él estaba hacia el otro lado, sin importar mucho de lo que está pasando alrededor. Al final de la presentación vamos a ver cómo la información ya no la produce un reportero solamente, ya no la produce ni siquiera un ciudadano con un teléfono, sino la puede producir una cámara que está situada en algún lugar. Es mucho más noticioso que incluso que un reportero mismo. Vamos al siguiente. Antes de empezar con este breve video, en el siglo XX se transformó la comunicación como ahora la conocemos, pero toda la ruptura
algunos creemos que empezó en los años 90. Ahora van a ver 10 cosas que muchos de los que están aquí apenas las habrán escuchado de lejos, pero fue como empezamos a interactuar con nuevas formas de comunicación. El audio en realidad no importa. Aquí lo interesante es ver quiénes recuerdan, por ejemplo, el Messenger. Ahora ya todos sabemos que Messenger es Facebook, pero esto era con lo que nos comunicábamos hace no mucho tiempo. El número 9, también para que nos recuerden, era pues la mensajería instantánea. Esto parece que es de hace 2 siglos, no, esto tiene 20 años, 25 años, pero son los inicios de la comunicación como ahora la conocemos, y más adelante vamos a tejerla, cómo nos lleva esto a un nuevo sistema de comunicación y a nuevas formas de entendernos. Entonces, ahora muchos tenemos Spotify, pero bueno, esto eran los que eran los inicios. La verdad es que es un video bastante divertido, sobre todo muy para los que les gustan estos temas más geeks. Pues, ¿quién nos recuerda a Netscape? Que bueno, Explorer aprovechó su fuerza de estar instalado en todas las computadoras para meter Internet Explorer, pero bueno, esos eran otros inicios. Y bueno, en ese momento sale algo que era muy innovador, que era una computadora que no era una PC, sino eran unas Mac. Entonces tienen un sistema operativo diferente, y Microsoft responde también con el famoso Office 97, que fue el que revolucionó y el que metió el estándar. Ahora todas las hojas de cálculo son en Excel, la gran mayoría de comunicaciones son en Word. ¿Quién nos recuerda las conexiones también de los 90s, que teníamos que utilizar el teléfono o utilizar internet porque las dos cosas no se podían? Y bueno, y el 1 pues sí fue el gran sistema operativo. Entonces, esto sentó las bases para lo que hoy tenemos como comunicación. Y vamos al siguiente, por favor. Este ya fue el primer. Lo anterior parecía como más, ¿cómo decirlo? Como más suave, una comunicación en la que parecía más tecnológico, mucho más geek, que solamente interesaba a algunos. Este suceso que ven aquí fue la primera gran manifestación convocada desde redes sociales en ese momento por medio de mensajería. En noviembre de 1999 hubo una sesión en Seattle que fue sobre la Organización Mundial del Comercio, y ahí jóvenes de esa ciudad de Seattle, que además es un punto muy icónico para el rock, para movimientos alternativos, se empiezan a comunicar y a decir: vamos a detener esa sesión porque el mundo está siendo muy injusto y la globalización como se está encaminando no funciona. Y cuando menos se dieron cuenta, la verdad es que ni el propio gobierno en ese momento de Bill Clinton tenía idea que iban a salir casi 50,000 jóvenes a una ciudad pequeña a salir y a bloquear todo lo que iba a pasar ahí adentro. Fue un momento icónico. Después hay quienes le llamaron globalifóbicos, en fin, pero lo interesante es que por primera vez toda la tecnología empieza a jugar en favor del ciudadano, y no nada más se queda en unas computadoras de escritorio o en unos salones, sino de verdad mueve a los ciudadanos. Y de aquí se desencadenó una serie de movimientos después, que fue desde el movimiento movimientos altermundialistas que habían en Brasil y que se juntaban cada año para debatir qué estaba pasando con el mundo. Entonces, esos son los inicios en realidad de cómo la tecnología empieza a funcionar a los ciudadanos, y después pasamos ya directamente en los años 2000 ya todo se rompe en lo que es la comunicación, como la veníamos pensando, se vuelve absolutamente diferente. Esta imagen que está aquí me gusta porque lleva, a ver si se mueve el GIF, al siguiente, me lleva a la idea de este señor que es un dueño de un medio de comunicación en el que todo lo maneja desde su tina, porque sabe que la comunicación es así. Si tiene acuerdo o no con el gobierno, si tiene acuerdo o no con la mafia, eso es otra cosa. Él maneja su medio desde una oficina, y la comunicación era así, no había mucho más que molestarse. Sin embargo, todo cambia con este suceso. Quienes recordamos lo que estábamos haciendo en ese 2001, que se volvió el momento icónico de la comunicación global, se acordarán exactamente, quizá los que tengan un poco más de 30, dónde estaban y qué estábamos haciendo en ese momento.
Estaban los noticieros transmitiendo y lo primero que dijeron, parece que hubo un accidente en Nueva York. Después dijeron, eso es un ataque, y terminó la televisión, los diferentes noticieros, a las 10 de la mañana. Y en ese momento, ahora sí decían, oye, Internet, ¿qué traen las páginas? Para los que ya trabajábamos en medios en esos momentos, mucho de lo que creía la gente, el señor de Latina, era, bueno, los de digital básicamente tienen que copiar y pegar lo de impreso y no le muevan mucho más, ¿no? Pero en ese momento se dan cuenta de que sí hay una comunicación que es muy importante y que va mucho más allá de esperar al día de mañana. Eran las 11 de la mañana y todos los sitios web o se caían porque no soportaban tantas visitas o eran muy lentos, pero ya había algo que se estaba reportando y que estaba ocurriendo. Ese es el hecho. Recuerdo que en la redacción donde estaba en ese momento, llamó la directora editorial y dijo, ¿ya traemos la nota? Sí, ya la traemos. ¿Qué más vamos a hacer? Pues que se muevan los reporteros, que manden algo. Entonces empezó a transformarse cómo se movían las redacciones en ese momento, y los chavos que eran los jóvenes que estaban por allá como jugando internet, en realidad tomaron protagonismo con esto y el mundo cambió en temas de comunicación. Siguiente. Y aquí ya después de esto, el señor de Latina le dijo a su director editorial, oye, integren ya a los de web porque tiene que ser una redacción integrada. Los de papel, y hasta hoy en día quien haya visitado algún periódico, hay quienes todavía los de print dicen, no, es que en realidad digital, mira, pues se ve bien, tiene muchas visitas, pero la verdad es que lo importante es lo impreso, lo que va a salir mañana. Entonces, hubieron muchos esfuerzos por, en realidad, cómo se integraban y muchas discusiones, sobre todo generacionales, de cómo era la comunicación, si era mucho más web, como la estamos viviendo ahora, o seguíamos manteniéndonos en esta idea de que lo importante es salir el día de mañana con una edición lo mejor posible. El web, pues mira, está bien, pero no importa tanto. Siguiente. Estos son los datos que, si bien son de Estados Unidos, ya hacia las finales de 2005 habían algunas tendencias, nos mostraban que ya los medios como consumíamos estaban cayendo. La televisión se estaba cayendo, digital estaba subiendo, radio estaba subiendo y el papel estaba. Pese a estos números, todavía existían estas discusiones en la redacción, pero hubo un dato que ya hacia 2008, 2009 nos movió bastante. Siguiente, por favor. Que fue este dato. Si se dan cuenta, esto que está acá, que dice móvil, decían, ¿de veras iba a crecer? Si se dan cuenta, todo el sistema, todo lo que hoy conocemos como nuestros smartphones, nuestros teléfonos, donde hoy estamos. Hay quienes hablan que la generación millennial consulta entre 75 y 100 veces su teléfono en el día. Aunque no suene, pues le echas un ojo a ver qué hay, ¿no? Todo cambió en 2007 con el iPhone, cuando Steve Jobs hizo esa imagen icónica de que por un lado estaba un teléfono, por el otro lado estaba un iPod, y los juntaba, y la gente que tenía ahí, que eran más que reporteros, eran sus fieles. Todos se quedaron así como impresionados porque era otra manera en la que nos íbamos a empezar a comunicar. Y ya veían el crecimiento de móviles. Y si vamos al siguiente, esta es la penetración que hoy tenemos de dispositivos móviles. Es impresionante cómo la comunicación se ha transformado. Llama mucho la atención cómo la caída que hoy vemos. No sé cuántos de aquí consulten noticias en una computadora, cada vez son menos, porque la computadora se está convirtiendo en un utensilio para trabajar, para proyectar, más que para consultar noticias o para estar en contacto con la gente que queremos. Siguiente, por favor. Pero aquí viene un elemento que a los medios de comunicación nos tiene verdaderamente consternados, y es estos dos gigantes se han montado en un nivel que nos hacen tener una relación muy complicada. Nosotros tenemos una excelente relación en el Universal con la gente de Google y están muy al pendiente de nosotros y qué necesitan. Pero también nos dimos cuenta por una vez que nos dijeron que al mismo cliente que nosotros, el equipo de ventas, le fue a vender, le fue a decir, no le compres al Universal, cómpranos a nosotros por ABC. Ese es el nivel de lo que un asesor, que vamos a ver más adelante en lo que nos están apoyando, un asesor que trabajó con periódicos
de Inglaterra como The Guardian, con Facebook, con LinkedIn, nos dijo, es que Google y Facebook son los frenemies de los amigos enemigos de los medios de comunicación. No te puedes hacer un lado, los necesitas, pero es una relación muy complicada que los que están aquí, que estudian comunicación, o incluso quienes no estudian comunicación, se dan cuenta que es la manera de informarse hoy en día. Los medios estamos perdiendo fuerza y tenemos que reinventarnos con estrategias, como lo vamos a ver. Siguiente. Perdón porque se vea tan mal, esta foto, hay una empresa en Nueva York que se llama Charbit, que se encarga de estadísticas. En una conferencia que hubo en diciembre del año pasado, tomé esta fotografía que me pareció de lo más interesante, ahora se las digo para los que están atrás, que es cómo en realidad estos dos gigantes están comiendo el mercado de la información. Eso es a nivel global. Charbit es una herramienta muy buena para analítica editorial. El search de Google casi tiene el 40% en promedio de todos los medios. Es decir, tu medio necesitas 40% a Google para mantener tu tráfico, lo cual significa que si un día, como pasó en Europa, dices, bueno, Google, bye, pues sí, pero vas a perder 40% de tu tráfico. Y el promedio, hasta el año pasado, era de alrededor de 28% la gente que entra desde Facebook. Entonces, es súper complicado porque en realidad te das cuenta que 70-75% de tu tráfico no es gente fiel a ti, sino es gente que entra por un Facebook, que entra por un Google, y que tú tienes que ajustarte al juego que ellos están poniendo. Y del otro lado, nada más para tener la perspectiva sobre las redes sociales más importantes en México, Facebook nada más. ¿Alguien de aquí no tiene Facebook? Grillitos, nadie. Todos tenemos Facebook. 97% de los mexicanos tienen Facebook. Entonces, ¿le entramos o le entramos, no? Siguiente. Aquí, estas se las explico porque están muy borrosas, también las saqué de esta empresa que les digo. Son cómo es el comportamiento de los usuarios por hora. Hay que entender que los usuarios se comportan de una manera muy diferente en la mañana, en la tarde y en la noche. Y eso significa que entran por un dispositivo diferente en la mañana, en la tarde o en la noche, y también googlean más en el día desde una computadora y desde un móvil, desde un teléfono celular, están siempre mucho más conectados, sobre todo a Facebook. Siguiente. Después de este panorama de, ¿y ahora qué vamos a hacer como los medios? ¿Qué vamos a hacer como un medio para ofrecer algo diferenciador? Porque nuestro tráfico directo, el tráfico directo, que es el tráfico que se mide, la gente que entra directo a tu página desde un navegador, está en caída libre y nada lo detiene. Pero nos dimos cuenta por una experiencia que tuvimos con una visita que tuvimos el año pasado a algunos medios, Washington Post, New York Times, sobre todo el caso del Washington Post es muy interesante porque hace alrededor de 3 años, el que seguramente en los próximos años va a ser el hombre más rico del mundo, que es Jeff Bezos, el dueño de Amazon y creador de Amazon, pues decidió comprar el periódico que a él le gustaba desde niño y que le gustaba a su papá. Entonces compró un periódico y al día siguiente lo que nos cuentan en Washington Post, que era un periódico tradicional, conservador, es que al día siguiente que lo compró Jeff Bezos, todos eran geeks, todos traían un teléfono, todos querían hablar de internet, pero poco a poco hubo una limpia y fueron cambiando. Tienen un tema muy interesante que es, vamos a poner al usuario en el centro, que es lo que van a ver a continuación, y empezaron a generar estrategias de cómo hacemos que el usuario sí venga con nosotros, y no solo venga, que nos pague, que es ahí el reto de los medios, porque si bien es cierto, a muchos nos gusta escribir y que aparezca nuestro nombre, la realidad es que si en un medio no hay dinero, no hay medio, no hay discusión y no hay forma de avanzar en ningún tipo de comunicación. Entonces, es un tema importante crecer y crecer también junto con los ingresos. Siguiente. Este es el resumen de lo que acabamos de ver, cómo se ha transformado hoy en día la evolución de que pasamos de los impresos a digital, del impreso a digital móvil, y ahora en el Universal apostamos por algo que creemos
tenemos que poner en el centro a cada usuario. A mí me interesa que quien entró y que está ahí viendo el Universal en este momento, saber qué le gusta, qué secciones le gusta, cuándo entra y cómo puedo hacer que regrese más frecuentemente conmigo y por qué no empezarle a ofrecer servicios. La publicidad como tal hay quienes creemos que la publicidad es el diablo para los periodistas. La publicidad puede ser un servicio. Si es bien enfocado, todos los que estamos aquí consumimos de alguna u otra manera, desde un café hasta un pantalón, hasta un viaje a un pueblo cercano, todos consumimos. Entonces, esta es la visión o la evolución estratégica que tenemos. Siguiente. Y esto es lo que estamos haciendo actualmente. Seguramente no va a salir de aquí, entonces por eso traje esta lámina, porque es un trabajo estratégico que estamos haciendo adentro. Lo estamos haciendo con el equipo que les decía que está en la parte de Silicon Valley, en California, que nos está apoyando para esto, por eso de repente ven algunos Spanglish por ahí. Pero aquí lo que estamos haciendo, básicamente estamos poniendo al usuario en el centro. Queremos saber quién es nuestro usuario, cómo nos consume, qué le gusta, y para eso tenemos que saber pues exactamente quién es. No nada más nos basta con tener, oye, ¿ya te fijaste que tuvimos 32 millones de visitas este mes? Perfecto. ¿Y quiénes fueron? ¿Qué les gusta? ¿Quiénes son? ¿Cómo les damos algo que lo puedan consumir de una mejor manera? Ajá. Aquí muy rápido tenemos del lado izquierdo, nosotros tenemos información de quién es nuestro usuario, tanto anónimo como registrado y también suscriptor. Y de ahí los vamos a empezar a llevar a un centro de preferencias. Vamos a empezar a hacer clusters para decir, pues a estos usuarios les gusta el cine los fines de semana, a estos usuarios les gusta la información de autos los sábados. Entonces ahí empezamos a hacer clusters con nuestra audiencia, y si se dan cuenta, aquí hay algo bien importante. Nosotros en el Universal creemos que sí podemos ponerle cara y sí podemos enfrentar a los Facebook y a los Google. Y para eso también queremos que otros medios crean en su audiencia y creen estos tipos de modelos. Si bien es cierto, vamos a necesitar todavía Facebook y Google, la realidad es que también nosotros tenemos que crear nuestros propios planes para generar comunicación con nuestros usuarios y crecer nuestra base. Siguiente. Esta es muy a grandes rasgos, tiene mucho desglose, pero es a grandes rasgos la estrategia que estamos pensando en temas de editoriales. ¿Cómo vamos a captar a los usuarios? Lo primero es una estrategia de crecimiento, profundidad y de retención. Y aquí faltaría una más, que es la que estamos trabajando, que es conversión. Pero lo primero que tenemos que hacer es conocer la audiencia. Eso, para los que estamos aquí, es la lección Facebook. La mayoría de los que estamos aquí tenemos en promedio entre 200 y 250 amigos en Facebook, amigos, de los cuales normalmente nos aparecen 10, porque Facebook sabe que 240 no te interesan, 10 son los que más te van a estar interesando. Igualmente, puedes darle like a 100 páginas, pero si tú interactúas con 15, esas 15 son las que te van a estar saliendo. Es un tema peligroso, me decía algún amigo alguna vez, porque eso se vuelve que la gente tenga solamente una sola visión de las cosas. Siempre es muy interesante tener, aunque uno le enoje, si estás cargado hacia la derecha, está bien que leas de izquierda. Y si eres de izquierda, también lee de derecha, porque te gusta de pronto enojarte y contrastar. Entonces, ahí es importante el tema de por qué debemos conocer a nuestros usuarios. La segunda es mejorar su experiencia. Ya que sabemos quién es, pues hay que empezarle a ofrecer más información que le guste, que se sienta cómodo, que regrese. Y para eso está la última, que es cuando tú lo enganchas, el famoso engagement, lo que puedes hacer es empezar a tener una comunicación mucho más directa con él. Él ya confía en ti y te va a empezar a visitar más. Hay un dato bien interesante que es, cuando tú logras que un visitante pase más de 3 minutos en tu página, 3 minutos, tienes 50% de posibilidades de que regrese. En el Universal tenemos el récord de 25 minutos.
Y, siguiente. Esta es básicamente la cadena de valor de lo que les estoy hablando y por qué estamos en posibilidades de enfrentar a Google y a Facebook con nuestra propia audiencia, que por cierto, es audiencia que se comprende de todos los estados del país, de todos los no de todos los municipios del país. Por ejemplo, en Michoacán tenemos, les decía, alrededor de 1 millón de visitas, sobre 760,000 son de Morelia. Entonces también hay un tema de rezago y de conectividad que nos rebasa a los que estamos aquí. Pero este es básicamente lo que nosotros queremos hacer, crear esta experiencia. Y como les dije al principio de la conversación, hoy la comunicación y lo que el usuario busca no nada más es cómo lo escribe un reportero o cómo lo reporta un videoreportero, sino también esto es noticia. Vamos al siguiente. Esto que está aquí fue un video que ayer fue muy viral, lo tuvimos en nuestra página. No viene de una persona, no viene de un reportero, no viene de una agencia. Esto viene de una cámara que estaba ahí detenida y que capta este momento del que ustedes saben, del miércoles pasado en la Ciudad de México. Si podemos ver que es un video que no necesita explicarse, es corto, de 1 minuto. Es la estación Tacubaya de la Ciudad de México. Bueno, pues si se dan cuenta, hoy en día informar, dar un servicio no tiene que ver solamente con un reportero, sino hay que tener los ojos bien abiertos, que está la información en cualquier lugar. Siguiente, por favor. Gracias.